Profe, ¿vieras que tengo una consulta con el curso? Sí, adelante. Cuando yo entré como un poco tarde en la clase porque no se me pudo conectar, pero estaban hablando algo de los exámenes. ¿Cómo va a quedar el examen al final? Yonixia, vamos a reprogramar la fecha. Ah, Probablemente 2 semanas después de la fecha programada. Probablemente. ok, ok, gracias. Ok. Bueno, sigamos entonces. Quedamos en el problema 3, problema 4. Dice, 1 gramo de agua, o sea, 1 centímetro cúbico, se convierte en 1671 centímetros cúbicos de vapor cuando se hierve a presión constante de 1 atmósfera, que son 1.013 por 10 a la 5 pascales. El calor de vaporización a esta presión es de 'LV igual a 2.256 por 10 a la 6 julios por kilogramo. Calcule el trabajo efectuado por el agua al evaporarse y ve su aumento de energía interna. Bueno, entonces, como les he dicho, en física es muy conveniente y muy útil hacer esquemitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es un caso de un pistoncito que podemos considerarlo de masa despreciable, porque no nos dicen nada de la masa. Entonces tenemos un pistoncito que está dentro de un cilindro
¿verdad? Ahí tenemos más o menos. Este programa es muy tieso. Y entonces aquí lo que tenemos es el gramo de agua. Entonces, él tiene un volumen inicial, ¿verdad? Este es el volumen inicial. 1 centímetro cúbico. De 1 centímetro cúbico. Y el volumen final es 1600. ¿Qué me dijo Cárdenas? No, eso, que era 1 centímetro cúbico. Ajá. Ok. Eso Entonces los datos que tengo es que aquí la masa es igual a 1 gramo, ¿verdad? Pasamos todo a sistema internacional para en las ecuaciones no tener que estar revisando unidades, ¿verdad? Por 1 kilogramo entre 1000 gramos. Se van los gramos y entonces esto queda 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. O sea que entonces la masa que tenemos es 10 a la menos 3 kilogramos. El volumen 1 o el volumen inicial es igual a 1 centímetro cúbico por 1 metro cúbico, que son 100 por 100 por 100, 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se van los centímetros cúbicos y entonces esto me queda 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ya estamos en sistema internacional, entonces volumen 2 lo pasamos a sistema internacional también, 1671 centímetros cúbicos por 1 metro cúbico, que son 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se van los centímetros cúbicos y entonces esto me queda 1.671 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que es el pistoncito que se mueve para arriba. Pues, ¿verdad? Y no tiene nada, no tiene émbolo, no tiene masa, no tiene nada. O sea que la presión es constante. Entonces, no importa cuánto pese el cilindrito, la presión que tengo en 1 es igual a la presión que tengo en 2 y es 1.03, 1 por 10 a la 5 pascales. Entonces ya tengo presión en pascales, volumen en metro cúbico, masa en kilogramo. Listo. Estoy en sistema internacional de unidades. Entonces, el trabajo efectuado por el agua al evaporarse. Entonces, necesito aplicar la primera ley y aplicar la definición de este trabajo, ¿verdad? Entonces, para la parte A, ¿por qué? Bueno, ok. El trabajo efectuado por el agua al evaporarse, ok. Entonces, es un proceso a volumen constante, entonces es a presión constante, entonces es entonces el trabajo es simplemente P por V2 menos V1. Muy bien. Entonces, la parte A es muy sencilla. Entonces, la parte A, tengo que el trabajo para ir de 1 hasta 2 es la presión por el cambio en volumen. Entonces, esto es 1.031 por 10 a la 5 pascales. No voy a poner las unidades porque sé que todo está en sistema internacional, entonces no hace falta. Por 1.671 por 10 a la menos 3 menos 1.0 por 10 a la menos 6
Entonces, hago esa operación, ustedes la revisan y esto nos dio 169.17 julios. Si quieren revisar las unidades aquí, pues las podemos revisar, ¿verdad? Estos son pascales. Estos están pascales, que a la vez son newton sobre metro cuadrado. Y esto que está aquí son metros cúbicos. Entonces se van los 2 metros, metros cuadrados de aquí con 1 metro. Entonces esto queda newton metro, que es julios. Listo. Ok. La parte B dice su aumento en energía interna. Entonces, cuando me hablan de energía interna, tengo que hablar de primera ley. Entonces, la primera ley me dice que el calor para ir de 1 hasta 2 es igual al cambio en la energía interna más el trabajo de ir de 1 a 2. Ya el trabajo de ir de 1 a 2 lo tenemos. Lo calculamos en la parte A. Delta U es la pregunta. ¿Cuál es el cambio en la energía interna? Y el calor de ir de 1 a 2 no lo tenemos, ¿verdad? Pero vimos en las clases pasadas el calor latente, ¿verdad? Y es el calor que se necesita para pasar de una fase a la otra fase. Entonces, el calor para ir del estado 1 al estado 2 es la masa por el calor latente de vaporización. Entonces, la masa la tengo y el calor me lo da el problema. Entonces, la masa en kilogramos, 10 a la menos 3, para estar en sistema internacional. Y el calor latente me lo dan en sistema internacional, que es 2.256 por 10 a la 6. Ok, entonces esto, hacemos la operación y esto nos da 2.256 julios. De nuevo, podemos revisar las unidades. Esto está en kilogramos y esto está en julios por kilogramo. Entonces los kilogramos se van y esto queda en julios. Listo. Entonces ya tengo el calor de ir de 1 a 2. Entonces ya puedo calcular el cambio en energía interna del sistema. Entonces, esto implica que delta U es igual al calor para ir de 1 hasta 2 menos el trabajo que realizó de 1 hasta 2. Entonces, esto es 2.256 menos 169. Entonces, el cambio en energía interna es 2.087 julios. ¿Verdad? Entonces, la energía interna aumentó, porque eso es U2 menos U1. ¿Ok? Esto es U2 menos U1. Entonces, aumentó en 2.000 julios, 2.087. Bueno, ok, con esos problemitas, entonces, damos por vista y practicada la parte primera de la teoría de termodinámica. Ahora pasemos a la teoría cinética de los gases. Ok, entonces pongamos teoría cinética de los gases. Entonces ponemos modelo molecular de un gas. ¿Alguna pregunta de alguien?
Profe, ¿hasta qué tema abarca el segundo parcial? También lo vamos a ver. En la carta del estudiante está. En la carta del estudiante está que es capítulos 19, 20, 21, 22 y 23. Entonces es primera ley, teoría cinética de los gases. Segunda ley, campos eléctricos y ley de Gauss. Y tenemos que terminar todo lo de termodinámica y ver los campos eléctricos. Sí, quién sabe, para que sean 2 semanas lo que haya que trazar, tal vez es más. Bueno, o puedo asignar para como tarea algún tema. Ok. Sí, eso le iba a decir, porque si atrasa ese, atrasaría el otro y ya el 23 es la última semana de nosotros de clases de julio. Entonces, son El 2 20 semanas lo que lo puede atrasar. El 23 de julio y la última semana de clases. Sí, digamos, termina eso. Nosotros salimos en esa semana del 19 al 23 de julio. Bueno, eso es lo que tengo yo apuntado, ¿verdad? 19 al 23 de julio. De julio. Sí. 19 al 23 de julio. Ajá. Bueno, sí, nos quedan más o menos 2 meses. Yo creo que sí salimos. Ahí, sigamos y no perdamos tiempo. Pero esperemos que sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con los modelos? Los modelos a veces no se pueden ver, como decir, estoy viendo esta calculadora, ¿verdad? Y estoy viendo este teléfono y entonces yo puedo hacer un modelo, digamos que se ajuste a la realidad, ¿verdad? Entonces, los modelos, por ejemplo, el sistema solar, se hizo primero un modelo, geocéntrico, ¿verdad? Donde estaba la Tierra en el centro, después Galileo y Copérnico y todos estos sabios se dieron cuenta que no, que eran los planetas que giraban alrededor del Sol, entonces de ahí, hubo un jaleo ahí, ¿verdad? Para acá, un jaleo para allá, etcétera, pero de ahí, siempre la ciencia es la ciencia, ¿verdad? Entonces gana, y entonces el modelo geocéntrico se quedó como modelo histórico, simplemente un dato histórico, y es el modelo heliocéntrico el que funciona. Bueno, igualmente con las moléculas, no las vemos. Entonces lo que hacemos es modelos y tratamos de probarlos con experimentos. Entonces eso es lo que vamos a, el concepto que vamos a escribir, ¿ok? Entonces se elaboran modelos estructurales, los cuales son modelos de sistemas que no se pueden ver. Entonces, son modelos cuyo análisis está completamente en la mente de los humanos. Ok. Por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que dimos, el sistema solar se dio un modelo geocéntrico con la Tierra en el centro del universo, el cual resultó equivocado. Y tuvimos luego el modelo heliocéntrico, el Sol como centro de nuestro sistema solar, el cual hasta ahora está siendo
correcto y es aceptado. ¿Verdad? Entonces esos son los dos modelos que tuvimos. En las sustancias y los gases tampoco podemos ver las partículas constituyentes. Para estos se elaboró el modelo llamado teoría cinética de los gases, el cual tiene las siguientes condiciones o propiedades. Ok, entonces decimos, primero, los componentes, moléculas o partículas A son idénticas. Todas las moléculas, átomos o partículas son idénticas. Las separaciones promedio entre ellas son muy grandes con respecto al diámetro de las partículas. Existe un gran número de partículas en un cubo del lado D. Son y se comportan como puntos. Segundo, el comportamiento de las partículas obedecen las leyes del movimiento de Newton. Cualquier partícula puede moverse en cualquier dirección con cualquier velocidad. Las colisiones son elásticas y debidas a fuerzas débiles. Las fuerzas a la distancia son nulas, o sea, cero. Los choques con las paredes del cubo son elásticos. Entonces ese es el modelo. Tenemos dos partes, los componentes, moléculas o partículas, ¿verdad? Y la otra parte es cómo se comportan esas componentes o esas partículas o esas moléculas o los componentes, lo que quiera, ¿verdad? En la teoría cinética de los gases en realidad se habla de las partículas, punto. No importa si son moléculas, átomos o lo que sea. Y son idénticas. Las separaciones por medios entre ellas son muy grandes con respecto al diámetro de las partículas. Existe un gran número de partículas en un cubito del lado D y se comportan como puntos. Y segundo, de ese comportamiento
obedecen las leyes del movimiento de Newton, entonces podemos aplicar las leyes de Newton. Cualquier partícula puede moverse en cualquier dirección, con cualquier velocidad, y las colisiones son elásticas y debidas a fuerzas débiles. Las fuerzas a la distancia son nulas, o sea, las fuerzas, si una molécula está en una esquina del cubo y la otra está en la otra esquina, no se atraen ni tienen ninguna interacción. Y los choques con las paredes del cubo son elásticos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el modelo tiene varias condiciones con las cuales podemos elaborar y analizar el movimiento de las partículas, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a grabar la clase y yo les aviso por WhatsApp cuando empezamos la última clase. Nos vemos.